Buen día, hoy nos encontramos con el Güero Bombas, quien hoy nos va a platicar un poco sobre el problema de los desechos tecnológicos electrónicos. ¿Cuál es la realidad que existe, el problema que persiste a nivel nacional, a nivel mundial y las posibles soluciones? Si nos pudiera platicar un poco sobre el diagnóstico que usted tiene de este tipo de desechos electrónicos, ¿cuál es la realidad? Bueno, primero soy Gerardo Garay, mejor conocido como el Güero Bombas. Se me conoció en su momento porque podemos transformar los plásticos que están en la basura a los hidrocarburos de los que venían formados y bueno, se revierte el proceso. Les agradezco mucho primero la entrevista, ¿verdad? Y básicamente en lo que a mí me puede llegar a competir, que es la basura electrónica, en el sentido de que si ves un aparato moderno o viejo va a traer mucho plástico obsoleto o no, o quizás dejó de funcionar. El asunto que vemos nosotros es que primero los plásticos de los que estos están hechos son una gama de mil y un formas, y lo quiero explicar así. Los plásticos pueden ser gomosos o no gomosos, pueden ser fotosensibles al sol o no, pueden ser duros, pueden resistir las temperaturas o no. Y si lo pensamos así, el fabricante de esos aparatos tiene que hacer un plástico que cumpla con sus expectativas de durabilidad y de estética, pero esto también va a ser muy difícil su reciclaje, porque no necesariamente lo puedes juntar con otros plásticos para luego convertirlos en otra cosa. Pero la verdad es que ahora, no sé, a partir de hace 3 años acá, algunas marcas importantes de fabricaciones de juguetería de plástico han tomado bien el comenzar a usar plásticos de cáñamo, y la verdad es que se siente muy bonito entender y saber que ahora no van a usar los plásticos que conocemos nosotros comúnmente, derivados del petróleo, sino que ya vienen de una planta. Entonces, esto también, si lo pensamos así, o sea, van a ser biodegradables, estos en algún momento no van a dañar el suelo, o a la hora de que sean fotosensibles con el sol, pues no van a emitir toxinas hacia el medio ambiente. Y si lo piensas en el sentido estricto de qué va o a dónde va a llegar toda esta generación de plástico de la electrónica, bueno, pues la verdad es que tienen que escoger muchos tipos de fuentes con las que ellos hagan sus elementos a vendernos a nosotros, eh, para que en su momento la gente sea más afín a comprarles a ellos, porque lo tengo que decir así, a todos nos empezó a preocupar qué es lo que iba a llegar a pasar con toda la basura electrónica. Y yo creo que si las marcas continúan en esa línea de cambiar hacia lo ecológico, las vamos a ver como más amigables, y yo, honestamente, que sí vamos a preferir comprar a un fabricante o pensar de una televisión que se preocupa por el medio ambiente. Y imagínate que nos dijera, cuando esta tele no funcione, el armazón o la cáscara de esta televisión, pues pónganlo en la maceta y van a salir unas bonitas gladiolas. Este tipo de perspectiva de los fabricantes es nueva, sí, pero se está entendiendo. Y lo triste aquí es lo que nosotros dejamos de hacer hace mucho, y en su momento ahora nos está causando problemas. Pero lo tengo que decir así, por ejemplo, en un CPU de una computadora, el cascarón o la tapa es metálica, y ese reciclaje ya existe, ya tiene mucho funcionando y es muy bueno. El pensar que alguien se preocupa por desmenuzar ese aparato y en su momento vender las partes a quien se los pague mejor. Aquí hay otra muy buena, por ejemplo, los metales que se incluyen dentro de las computadoras, y en particular, por ejemplo, estamos hablando de un CPU. Tiene, por ejemplo, el difusor de calores de aluminio, tiene mucho cableado y es de cobre, tiene los circuitos integrados o impresos, perdón,
llevan metales preciosos y semipreciosos. Entonces, si lo pensamos así, en el sentido estricto de ponernos en una mesa y comenzar a separar los elementos que en ella contiene, les podría yo decir esto: si llegáramos a conseguir que, por ejemplo, el circuito impreso de la computadora, hacer un montón y luego juntar una tonelada de esto, lo podemos vender fácilmente a recicladores que están interesados en comprar los elementos que ella contiene, porque va a contener oro, plata, cobre, el más baratito, y luego tiene aluminio, tiene cobre, y algo que a nosotros nos ha gustado comenzamos a ver es que, por ejemplo, como dato general y curioso, es que el 95% del acero que se usa en la industria ya es de reciclaje. Es decir, ya la minería del acero, del hierro, ya no existe prácticamente, es muy rara. Es decir, un coche que en algún momento fue chatarra, ahora puede ser parte de otra pieza. Es decir, ya no salió de la mina ese acero. Y lo que estamos pensando nosotros que puede llegar a pasar es que el mismo cobre de la computadora y los elementos que valen la pena ya están de alguna manera refinados, y los pueden llegar a usar en nuevos elementos para fabricar otro equipo de computación, ¿no? Lo preocupante aquí sería, por ejemplo, la pantalla de una televisión de plasma, por ejemplo, ¿va? Pero yo pienso que en su momento va a haber empresas que estén dedicadas precisamente a buscar esos elementos en especial, porque es caro el elemento para fabricar más equipos de estos. Entonces, así como le pasó al acero, ¿va? Yo supongo que en su momento, quizás nos tardemos, no sé, 15 años o algo así, pero habrá más empresas interesadas en solo elementos específicos para entrarle al reciclaje, pero dentro de la misma electrónica. Lo curioso aquí es que si cada 10 años se va achicando el tamaño de los elementos electrónicos que nosotros estamos usando, y tenemos cada vez más elementos para entrar en el reciclaje, yo pienso que podemos ver incluso una baja de precios a la hora de que las empresas se pongan a fabricar, siempre y cuando estos sean de reciclaje, porque sí sale en muchos de los casos más baratos. Hay algunas minerías que se hacen a martillo, a cielo abierto, bajo el sol, para sacar elementos, por ejemplo, de los celulares, pero imagínate que ya lo tuvieras todo hecho. Entonces, yo creo honestamente que en su momento todos esos elementos que ya se hacen por montón en ciudades puedan llegar a viajar a otros países que los usen. Desde su experiencia o desde su perspectiva, ¿cuál es la alternativa justo que usted plantea, tomando en cuenta el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental? ¿A qué voy? ¿Es suficiente las estrategias que se realizan? Por ejemplo, a nivel local está el reciclón, se lanza cada año, 2 semanas, una semana, es una convocatoria para recolectar cierto tonelaje de desechos tecnológicos. ¿Es suficiente usted considera ante el problema que hay en cuanto a este tipo de residuos? Yo honestamente no creo que sea suficiente, y lo tengo que decir así. La sensibilidad de un gobierno o de alguna autoridad a la que le competa esto es mínima, y nosotros como sociedad debemos empujar un poquito más hacia, primero, el entender qué es lo que puede llegar a pasar si es que no tenemos cuidado con todos estos elementos, y la otra es decirle a la autoridad: a ver, a mí sí me interesa mi medio ambiente, a mí sí me interesa saber qué puede llegar a pasar, y el gobierno, pues, sensibilizarse lógicamente. O quiero poner un ejemplo: una batería que usa tu celular, que tiene níquel cadmio, en un mal uso, se está contaminando muchísimos litros de agua. Son metales pesados, y el que nazcan niños acéfalos y cosas así por culpa de esto, yo creo que le compete no nada más a un gobierno, le compete local, o sea, le compete a uno nacional, porque esto cuesta dinero. Entonces, yo honestamente creo que las autoridades deberían de tener un poco mucho, más atención sobre los elementos y entenderlos, vaya, cómo funciona. La contaminación de mantos freáticos es relativamente sencilla, o sea, es bota la batería y
y con eso tienen, se acaba la salud en esa agua y sí te va a refrescar, pero entonces te va a enfermar. Desde su, no, esta no. La obsolescencia programada, hay un concepto que tiene que ver con la economía. ¿Cuál es la propuesta que podría hacerse para que las empresas justo tomen en cuenta esta idea, ¿no? De que no todos los aparatos electrónicos sean desechables y cumplan con un tiempo? Bueno, eso primero tiene que ver con la empresa misma porque a ellos les interesa generar dinero y no necesariamente un bien social. Es decir, quieren tener contenta a la sociedad, pero lógicamente generando su dinero. Se conocían varios conceptos en los que, por ejemplo, un celular que tiene una memoria RAM y capacidad de almacenamiento y procesamiento, y lo pudieras llegar a escalar con la ayuda de otros elementos, o una televisión, para aquellos que no se entienden mucho, si se acuerdan, había unas televisiones muy grandes hacia atrás que tenían un cinescopio y todo, y llegaron a ser obsoletas, ¿verdad? Luego te dicen, pues ahora cómprate una plana, ¿verdad? Pero luego salió un fabricante, levantó su manita y dijo, pues yo te puedo vender un aparato con el que puedas convertir esa señal y ahora sí ya proyectarla en una televisión de cinescopio, ¿verdad? Veámoslo como es decir, la pantalla de plasma, primero, es más eficiente energéticamente hablando que una televisión de cinescopio, pero muchas de las veces las personas no tienen el capital para ir a comprar la pantalla de último modelo, y ya curva, y luego te ponen lentes y puedes ver películas 3D y cosas así. Pensémoslo así, es decir, no creo que sea tan malo, ¿verdad? El conservar aquellas pantallas viejas o aquellos celulares que se puedan llegar a escalar, ¿verdad? Pero sí tienen una muy grande ventaja, y es que en realidad estamos energéticamente hablando mejorando nuestros consumos, y eso también es muy bueno, y todos estos pasos de avance son, ¿cómo lo podría yo decir? Son obligados, vaya. En su momento a alguien le va mejor, y ya una vez que tuvo esa pantalla de un cinescopio grande, pues ya se comprará la pantalla plana, ¿verdad? El problema aquí es qué va a pasar, y nos regresamos a lo anterior con aquella televisión de cinescopio, ¿verdad? Finalmente, usted tiene más de 12 años que inició impulsando proyectos tecnológicos a favor del medio ambiente. ¿Cómo surge esa idea? Es como regresar al principio. Y también, a partir de eso, ¿cómo impulsar alternativas que sean viables o que tengan los beneficios tanto ecológicos como económicos y sociales? Y yo creo que con eso. Gracias. Bueno, ya tenemos un rato buscándonos un espacio, un nicho en cómo mejorar el medio ambiente. Hay una pasión en esto, y te lo tengo que decir así. Fue al principio pateando un plástico que estaba tirado en el piso, y encontrar que el plástico viene del petróleo y que habría que buscar la manera de regresarlo a su estado original, que es el petróleo que sale de un pozo, y una vez que lo obtienes, pues hacerlo económicamente viable para acabar con el plástico. Lógicamente cuidando la ecología, pues de eso se trata, ¿verdad? Lo que yo en su momento creo que todo esto trajo es una idea de pensar diferente, porque luego te quedas pensando, oye, y el pasto, y oye, y qué tal si con ese abrojo que está en el cerro hacemos alguna otra cosa, y el despertar o plantar la semillita para quizás algún otro desarrollador diga, oye, esta parte está buena porque se le hizo así, y esto es, yo lo quiero ver así como un panal de abejas dentro de tu cabeza, y si le pudieras llegar a implantar con otro, yo creo que puede llegar a funcionar, porque mientras más grande sea este colectivo,
más ideas pueden llegar a funcionar o surgir y en su momento explotar y tener más opciones. Es decir, si imagínate como en un cubo de rugby, todos comenzamos a mover nuestras piezas, o movemos por lo menos alguna de esas, algunos más, algunos otros menos, pero luego imagínate que todos le ponemos colores y luego lo podamos hacer más grande y luego entraran ahí más ideas. Yo creo que esto puede llegar a ser que todos en su momento aportemos algo sano para que todo esto funcione mejor. Al final de cuentas aquí vamos a seguir y vamos a seguir las generaciones de mi sangre y las generaciones de tu sangre y las del vecino, y ¿a poco no sería padrísimo dejarles algo bueno, pero incluso sin saber que lo hiciste? Muchas gracias. A ti.